Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Economía en Bruto. El día de hoy nos acompaña, como ya bien saben ustedes, Kevin Luis Castro. Asimismo contamos con una invitación especial de Salvador Rodríguez Hernández, quien es economista regional del Banco de México. Y traemos hoy un tema bastante especial, puesto que se llama las implicaciones económicas de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Ya ustedes por ahí nos lo estuvieron pidiendo en redes sociales y pues ya está. Mucho gusto por la invitación. Yo encantado de platicar temas económicos. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, ahora sí que desde que empezó este conflicto entre Rusia y Ucrania, específicamente desde el 24 de febrero, hemos visto alzas en los precios, principalmente del petróleo, del gas natural, de las materias primas. En la parte del gas natural, desde estas fechas ha aumentado 120%, y a su vez el petróleo, tanto el Brent como el WTI, ha llegado incluso a 110 dólares por barril. Entonces, la primera pregunta sobre esas implicaciones económicas es: ¿qué impacto podría tener en la inflación a nivel mundial, y si es preocupante o si simplemente podría ser transitorio? Bueno, preocupa porque ya venimos de un problema de por sí muy grave. O sea, esto acentúa el problema de inflación que ya traemos. Si ustedes ven las lecturas de inflación de Estados Unidos, por ejemplo, pues está venido incrementándose de manera sostenida. De estar a niveles, el año pasado en medidas andaban arriba del 4%, ahora alcanzaban niveles históricamente altos de 8%, que no se veían esas tasas desde los 80s. O sea, tenemos varias décadas que no veíamos este comportamiento. Y es un comportamiento que venía derivado del tema de la pandemia, ¿no? Que interrumpió algunos sectores económicos, algunos problemas en las cadenas de suministro a nivel global, por un fenómeno monetario, porque derivado de las políticas económicas para atenuar el efecto económico de la pandemia, pues los bancos centrales, en particular de los países desarrollados, pues adoptaron políticas muy expansivas. Y también la parte fiscal contribuyó, porque hubo también un gasto público que se acentuó con la pandemia y que derivó, por un lado, en un incremento de la base monetaria a nivel global, lo cual también, una vez que se empezó a recuperar la actividad económica y a normalizar la movilización de las personas, pues se reflejó en un incremento de la demanda agregada muy, muy fuerte, ¿no? Este conflicto en particular, este proceso podría eventualmente tener un impacto adicional a lo que ya estamos teniendo. Si bien va a tener un componente cualitativo diferenciado, porque algunos países son más sensibles, en particular en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, a los aumentos de precios en aquellos productos que serán más sensibles al conflicto. Bien citabas el tema del gas natural, el tema del petróleo y el tema de otros productos en donde la oferta de Rusia y de Ucrania son muy importantes, tales como los fertilizantes. Entonces, tenemos una pintura muy compleja. Ya veníamos de una coyuntura muy adversa, que es el tema de la recuperación y el tema de inflación a nivel global, y este elemento va a meter presiones adicionales diferenciadas según la economía que nos referamos. Por ejemplo, para México, pues es una economía con un componente en su medición de la inflación donde pesa mucho más que versus Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los alimentos. Y cuando tenemos un recorte de oferta que se prevé va a ser muy fuerte por las sanciones económicas a Rusia sobre todo, pero también por las interrupciones en la actividad económica en Ucrania, pues vas a tener que precios que ya venían a la alza, como el tema de la urea o los fertilizantes en general, que teníamos valuaciones de 6,000 pesos, por ejemplo, por tonelada en mayo, ya en noviembre alcanzaba 12,000 pesos. No he visto el último dato, pero seguramente va a ser mucho más alto el precio de la urea. Esto te va a generar costos para la producción del sector agrícola, que eventualmente van a repercutir sobre los precios de los alimentos. Entonces, el conflicto en términos económicos acentúa, digamos, agrupando lo que he dicho, acentúa un fenómeno que ya traemos adverso, que es la inflación,
que está impulsando a los bancos centrales a retirar los estímulos monetarios y que está acelerando el proceso de normalización de las tasas de interés de referencia. Este conflicto podría acentuar esta aceleración y sobre todo podría acelerar los procesos de retiro de estímulos, acentuar o acelerar los procesos de retiro de estímulos de los bancos en vías de desarrollo sobre todo. Porque si ustedes vieron el tema de la Fed ayer la Fed hace su declaración y no le presta tanta atención al tema de la inflación derivada del conflicto. Pero esto se debe a que ellos ven a su economía interna, para ellos elaboran su política monetaria en base a las condiciones de inflación y de mercado laboral internos, y para ellos el peso que recibe específicamente el tema de alimentos pues es pequeño, ¿no? Realmente para ellos la preocupación sigue siendo el tema de su mercado laboral, y sí, el tema de la inflación, pero no, ellos hablan de que van a esperarse a evaluar qué posible efecto tenga, ¿no? Los que sí nos deben de preocupar pues es los países en vías desarrollados como México, en donde la inflación de este tipo en energéticos y en fertilizantes pues tiene un efecto más importante por la composición de la canasta, cómo medimos la inflación acá. Y mencionaste un punto muy importante con respecto a lo de la Fed, ¿no? Se supone que no va a estar reaccionando de momento ante lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero entonces digamos, si ese es un mensaje de la Fed que intenta influir sobre las expectativas en los mercados, o de qué manera han reaccionado los mercados ante esto, es decir, esperan que justamente incrementos drásticos de inflación, o hasta ahora los mercados están pues un poquito reacios a lo que podría pasar, o sea, de qué manera están reaccionando hasta ahorita los mercados. Yo siento que la Fed es responsable en el sentido de comunicar su sentir, o sea, hay una realidad. Ese tipo de inflación derivada del conflicto que tenemos no es tan preocupante por el peso que recibe y manda una señal adicional porque el mercado está bien. Este es digamos una consecuencia de su comunicado. Yo creo que no están viendo ahorita el mercado ellos, la Fed. Yo creo que están concentrados en el tema particular de su inflación interna porque tiene una tasa de interés real muy baja y condiciones muy apretadas ya en el mercado laboral. O sea, si seguimos la regla de Taylor, sí traen un rezago en la tasa de interés. Ellos traen una inflación del 8%, traen una tasa de interés del 0.25%, pues traen prácticamente una tasa negativa muy alta, ¿no? Sí. Muy cercana a 2 dígitos. Entonces, el mercado reaccionó muy bien al mensaje ayer, no porque sea un mensaje para ellos, sino que ellos habían ponderado más el tema de Rusia y Ucrania, lo habían ponderado de que para ellos sí iba a incidir en la regla de decisión de la Fed en cuanto a su postura de política monetaria, iba a incidir de manera negativa. El mercado apostaba que era muy probable que la Fed iba, en la próxima reunión, de las reuniones que tienen el 14 y 15 de marzo, iban a ir por un ajuste de 0.5%. Ayer en su mensaje de la Fed, en su testimonio del chairman, dijo que iba a ir por un ajuste del 0.25%, contra la expectativa original, de tal manera que causó un ajuste, ¿no? Un ajuste en los mercados. Que los mercados a veces son muy cortoplacistas, pues. Sí. O sea, ven una buena noticia, a pesar de que sea una naturaleza temporal, pero lo vieron muy bien, ¿no? Incorporan esa información, ajustan su apuesta, que era una apuesta del 0.5%, y hay un comportamiento, un rally como el que tuvimos ayer. No he visto el día de hoy cómo está, pero me imagino que a lo mejor alguna corrección tuvo hoy, pero eso fue lo que pasó. Ok, perfecto. Otro tema importante, la semana pasada Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá acordaron aplicar sanciones a los bancos de Rusia, estas sanciones que fueron excluir del sistema interbancario SWIFT. Sí. ¿Nos podría, Salvador, comentar qué es el SWIFT y qué implicaciones tendría para Rusia ser excluida de este sistema? Bueno, este sistema es como el mercado financiero donde permite las operaciones, válgame la expresión, financieras entre los países, ¿no? Es un mecanismo en donde se hacen los asientos, los flujos financieros a nivel, los que registramos en la balanza de pagos, en la cuenta de capitales, sí. Utilizan esta plataforma, no deja de ser una plataforma. Tiene una implicación muy grave para Rusia porque le impide acceder a estos recursos y a estas transacciones.
No sé, por ejemplo, no sé el alcance, la verdad que no lo he analizado a fondo, pero por ejemplo, Rusia depende de recursos porque es un exportador neto de petróleo y de gas, el cual no ha interrumpido, o sea, las sanciones no han ido más allá de que le hayan impedido que siga exportando gas ni petróleo. Entonces, al dejar fuera, es probable que dificulte las operaciones que realizan las empresas privadas que exportan, los pagos de los proveedores a Rusia, pero yo creo que va a ser un impacto limitado. Yo creo que van a buscar vías alternas para hacerse los recursos o bancos que no están sancionados aún, pero yo creo que este tema de la integración al sistema de pagos internacional de Rusia es un proceso que va a ir evolucionando todavía, no ha terminado, y va a depender mucho de qué tanto se alivie la tensión o qué tanto se acentúe. En estos últimos días se ha acentuado. Si sigue esta trayectoria de agudización del conflicto, pues se prevé que las sanciones siguen subiendo y que eventualmente desconecten, en un caso muy extremo, del sistema financiero a Rusia, que sería catastrófico sobre todo para ellos, pero también para el mundo en general. O sea, en este juego no es un juego de suma cero, realmente es de suma negativa este conflicto. Y si escala a niveles mayores, pues va a generar más implicaciones graves. Pero en esta etapa en la que estamos situados, Rusia pierde mucho en términos, yo diría que muy marginales todavía, porque el conflicto ha traído consigo también una alza en los precios, que seguramente compensa cualquier costo que les pueda generar esta, digamos, mayor grava o estas limitaciones en los flujos financieros que tenga Rusia con el resto del mundo. Exacto, y luego mencionabas lo de la parte de que no requieren tanto financiamiento. Precisamente ahorita la gobernadora del Banco de Rusia dijo que no importaba tanto que hayan excluido a las instituciones financieras del país, del SWIFT, porque cuentan con otro sistema que se llama de transferencia de mensajes financieros internos, el cual podría, digamos, que compensar para poder pues, equivaler lo que era antes el sistema financiero internacional de pagos, que era el SWIFT. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este sistema ruso? ¿De verdad crees que podría reemplazar al SWIFT? Bueno, que sea un catalizador para que se reemplace el sistema, no lo creo, porque parto de un principio básico, que Rusia no es una economía grande, es una economía mediana, y en términos financieros todavía es más chiquita, porque son economías con una profundización financiera no tan grande, es más bien tendiente a ser pequeña, como la mexicana, ¿no? Entonces, hasta ahora esta sanción no va a catalizar un cambio en la arquitectura financiera internacional. Incluso históricamente ha habido cambios más drásticos. Por ahí se hablaba de que el euro, por ejemplo, iba a acabar con el dólar como el dinero de la reserva de valor a nivel internacional. Pero pues Europa no se consolidó como tal, entre otras razones porque pues, trae sus propios conflictos, ¿no? El Brexit fue un problema, es un tema muy grave es un elemento no grave, es un elemento adverso para consolidar al euro como una moneda que reemplace al dólar, o que siquiera que se acerque a hacer una dualidad, porque el Brexit fue un elemento adverso. La no consolidación de la Unión Europea, en particular de su centro financiero, que es Londres, y en particular que no hayan que los ingleses, que el Reino Unido no haya adoptado el euro, sí fue un elemento que no permitió avisorar ese cambio en el régimen monetario a nivel internacional. Suiza también se mantiene al margen, ¿no? Y entonces, esto es todavía más pequeño, o sea, todavía es un movimiento más pequeño, obedece a la necesidad de esa liquidez, de ser convertible, algunos recursos financieros provenientes de muchas actividades económicas como las derivadas de la exportación de petróleo, que ya son empresas privadas los que lo efectúan,
Entonces, no cataliza, no creo que catalice. Tendría que ser un movimiento multinacional, que no es el caso ahorita, que busquen combatir, digamos, el sistema como lo conocemos actualmente, ¿no? Y tendrá que haber mucha coordinación. Y no es el caso, o sea, que vaya a detonar lo que está ocurriendo ahorita en Rusia y Ucrania, no creo. De igual manera, bueno, con todos estos anuncios, en China principalmente se está hablando de que ellos tienen su propio sistema internacional de pagos, que por sus siglas en inglés Claro. es CIPS. Entonces se está diciendo de que, bueno, China en su principio desarrolló este sistema pues justamente para, en dado caso, tener una alternativa al SWIFT, ¿no? Entonces se supone que en estas circunstancias Rusia se podría adherir más a ese sistema internacional de pagos chino. Sí. O sea, las entidades financieras rusas optarían por esta opción. Entonces, esto significaría que dos de las potencias mundiales, o sea, de las que existen, se estarían juntando financieramente y podría tener implicaciones para el dólar, como se mencionó. O sea, Sí, mencionaste claro. lo del euro, ¿no? Que el euro tendría, en su momento, se pensaba que iba a tener una hegemonía un poquito al lado del dólar, pero no lo ocasionó. Entonces, en este caso, el yuan podría generarle complicaciones al dólar como moneda de reserva mundial en caso de que Rusia esté más integrada financieramente con China. ¿O cómo ves esta parte del yuan? Yo lo veo como retórica nada más, retórica política, un discurso nacionalista en el contexto del Estado-Nación, que es China, donde es una economía comunista, en donde tienes que dar un mensaje de solidez del Estado, de hegemonía a nivel mundial, discurso, Sí. de economía a nivel mundial. Ya en la parte económica plenamente, la economía china está muy integrada a la economía mundial, forma parte de las cadenas de valor a nivel global. Y el hecho, por ejemplo, de abandonar, es mi opinión personal, el hecho de que China quiera abandonar, por ejemplo, el dólar como recurso de valor, per se se daría un balazo en el pie, Sí. porque ellos tienen tenencias de activos en dólares increíbles, ¿no? Sus reservas internacionales en dólares, no sé en cuánto se sitúan, pero deben andar, no sé, a lo mejor en 6 trillones de dólares, los trillones de Estados Unidos. O sea, tienen, junto con los japoneses, deben ser de las dos economías que tienen más recursos en dólares. Y pueden gradualmente empezar a deshacerse de ellos. Pero hay un problema. Tienen un superávit comercial con Estados Unidos muy grande y les pagan en dólares. Y Estados Unidos se va a poner a pagarles en su moneda, Lo ¿no? que peleaba Trump, Entonces, ¿qué pasa? No se puede. O sea, estás en un equilibrio de Nash que no se puede romper. No se puede romper de la noche a la mañana. Otra cosa es la retórica. Y la retórica a veces no corre en paralelo a los hechos económicos. Tienen un propósito la retórica, que es un tema de credibilidad interna, consolidación de su Estado, de un régimen como el de China ahorita, que se está consolidando el actual presidente, ¿no? Que quiere quedarse de manera perpetua, parece ya. O sea, es un discurso que se interpretaría más en términos políticos que económicos, y es independiente, no hay un match ahí. Entonces sí ponen un sistema alterno, posiblemente para un escenario de un conflicto eventual con Estados Unidos, por ejemplo, pero un razonamiento económico subyacente que lleven a pensar que eventualmente se va a abandonar el patrón dólar en los próximos 2, 3, 4 años no es factible. Tendría que cambiar mucho la estructura económica a nivel global para poder darse, porque partamos de un hecho en particular, un hecho real. Estados Unidos es el consumidor mundial de bienes y servicios, produce algo, manufactura de manera muy importante, pero no toda, y buena parte la importa de otros países como México, como China, como Japón, como Europa, como Inglaterra, con los bloques que tiene déficit comercial. Y este es el mundo, así funciona la red del juego, ¿no? Y ellos les pagan con dólares y estos los acumulan. Porque hay que esterilizarlos, ¿no? No puedes meter los dólares porque ese tipo de cambio se te eleva. Y bueno, así resumiendo también, esto que vaya a catalizar este tipo de medidas, pues es poco probable, considerando la estructura económica global, las transacciones y cómo está integrada la economía mundial, a pesar de que ya vivimos un shock, como el tema del COVID, ¿no? Y este shock, pues yo creo que no iría más allá. O sea,
El peor escenario que puede pasar para la economía global es que sí se vuelva una tercera guerra mundial, pues eso sí será catastrófico, ¿no? Y ahí sí llevaría a cambio efectos permanentes de las relaciones económicas globales y sí podría cambiar muchas cosas, ¿no? Podrían volverse en autarquía, se podría hacer autarquía Rusia y China, aliarse, pero bueno, yo creo que ahí no me diría un cálculo económico, sería un tema pues muy irracional que hicieran algo así, salirse del sistema, porque dependen mucho del sistema. Su bienestar social está muy fincado en la integración económica que tiene con la economía global y en particular con los Estados Unidos. Esta dependencia que mencionas, justamente pues lo que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde 2014 ha intentado justamente disminuir las reservas que tiene en dólares. Entonces, ¿qué tendría que hacer en términos económicos, qué tendría que hacer China o Rusia para que sus monedas fueran de referencia mundial? O sea, que fueran de reserva o que digamos que tuvieran más poder en cuanto a, voy a poner de comparación al franco suizo, al euro o incluso al yen japonés. ¿Qué tendrían que hacer específicamente en términos económicos para que sus monedas fueran de mayor referencia o que se consideraban para reserva? Modernizar sistemas financieros, porque son muy arcaicos sistemas financieros, o sea, como están muy supervisados, no hay tanta libertad. O sea, ¿qué ha creado estos dos polos financieros globales que se llaman Nueva York y Londres? ¿Qué ha creado? El imperio de la ley. El imperio de la ley, las garantías a la iniciativa privada. El tema es un tema de, además de la dimensión económica que tienen esos países, además tienen un sistema legal que garantiza estas inversiones. Son economías, digamos que son economías como liberales, y es contraproducentes que ellos van a introducir este tipo de políticas en su propio país. Si Hong Kong, que era una isla liberal, cada vez más China está limitando esas libertades y está metiendo injerencia. Bueno, ¿cómo se llama el más rico de China? Que vive en Estados Unidos, creo, el de Alibaba. Sí. Iba a ser una criptomoneda, creo. Iba a ser un intermediario financiero muy fuerte. Pero la ventaja competitiva o la razón de ser de este emprendimiento que tenía él era bajo una lógica de mercado libre, sin el tipo de injerencia que tiene el gobierno en países como Rusia y China. Y el China bloqueó completamente esa iniciativa, ese emprendimiento. Iba a ser un intermediario financiero muy grande. De hecho, no me acuerdo que cuando lo anunció, desapareció por varios días, ¿no? Sí, claro. Creyeron que el gobierno chino lo había desaparecido por alguna cuestión de eso. Entonces, rivalizar en este momento al dólar tendría que partir con la información que tenemos. A lo mejor sacan una innovación grandísima, importantísima, ¿no? Pero con lo que tenemos ahorita es que tendrían que ir en contrasentido de la forma en cómo operan estos gobiernos. O sea, no lo veo viable ni factible, porque hay un grillete que tienen esos gobiernos y es un tema de su marco político interno, que no permiten que florezca la parte privada, con esa libertad y con esas garantías que requieren para que florezcan, ¿no? O sea, esa apertura, esa libertad de ideas, esas garantías a la propiedad, esa no injerencia del gobierno, ese tema inclusive temas tan puntuales, microeconómicas, como la ley de quiebras, ¿no? Que no la tiene China como la tiene Estados Unidos, ¿no? Tan favorable. O sea, lo que pasa con Aeroméxico, ¿no? Por ejemplo. Es por el sistema económico que tienen, básicamente. Exacto, no sería compatible para tener una moneda que rivalice con Estados Unidos. Okay. Porque primero tiene que tener una propiedad, que sean mercados financieros muy, muy líquidos, muy profundos, que haya mucho capital. Y el principio para atraer ese capital es que debes de ofrecer garantías mejores inclusive que donde estás, que es en Londres y en Nueva York. Y también en Frankfurt, ¿no? En Europa. Y bueno, también en Suiza, y los polos que hay. Sí, correcto. Una parte en Hong Kong también, porque tiene reglas liberales. Entonces tendrías que diseñar algo así. Y claro, tener de manera subyacente una economía muy robusta, que Rusia no lo tiene, porque tiene un problema demográfico gravísimo. Allá su población está
está bajando, por ejemplo, porque no hay migración, por la tasa de natalidad muy baja y por la esperanza de vida muy baja, tienen problemas de salud muy grave en el pueblo ruso. Entonces sería muy difícil ver ese escenario. Ok, perfecto. Okay. Después de este anuncio de SWIFT, hemos visto que el Banco Central de Rusia se había anunciado que iba a aumentar la tasa de interés a 20%, que estaba en 9.5%, y es decir, básicamente la duplicó de un día para otro. Entonces, ante esto, estamos viendo que el Banco Central de Rusia intenta frenar una posible salida de capitales, una posible corrida bancaria, es decir, intenta proteger el rublo ruso para que no vaya a haber una depreciación muy grave. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa que el Banco Central ruso haya aumentado la tasa de interés tanto? ¿Y cuál sería, digamos, el mecanismo de transmisión? Y ante esto, ¿cómo podría, de manera general, cómo debe reaccionar un banco central en un ambiente de tanta incertidumbre? ¿Cuál debería ser su objetivo? Pues bueno, esta es una respuesta del grito ortodoxo, no es heterodoxia. Lo que hizo Turquía, por ejemplo, hace poco, fue heterodoxia pura. Es decir, cuando tenía un problema grave de inflación interna, de credibilidad monetaria, te pones a bajar la tasa de interés, esa es heterodoxia pura. El Banco Central ruso hizo lo correcto, lo prudente. Ante un problema de credibilidad sobre su moneda, ante una fuga masiva de capitales, pues lo mejor que puede hacer es ofrecer un mejor retorno de inversión a los financieros para que se queden, porque se está percibiendo que los emisores en Rusia pueden eventualmente caer en default. Entonces es una respuesta natural de un banco central ortodoxo, lo que está haciendo el Banco Central ruso. Pues es la idónea, ¿no? Porque tuvimos el problema del conflicto y el rublo no sé cuánto se depreció. Yo vi la gráfica que fue una caída estrepitosa, 30% hasta pero ahora. se empezó a corregir un poquito, ¿no? Por esta medida del Banco Central ruso. Digamos que esto es lo natural y son economías, a pesar de la economía, a pesar de que está en el G7, tiene el tema del voto, el voto en el Consejo de Seguridad, Rusia, a pesar de ello, la economía no es tan grande, es una economía pequeña y muy vulnerable a los episodios de incertidumbre en los mercados financieros. O sea, es tan vulnerable como la economía mexicana. Sí. Y entonces tiene que actuar como si fuera una economía pequeña, ¿no? O sea, son pocas las economías y pocos los bancos con sus bancos centrales que pueden responder de otra manera, ¿no? O sea, la Fed tiene esos grados de libertad, por lo que es la Fed, por lo que es la economía de Estados Unidos, de ajustar su tasa de manera plenamente contracíclica, totalmente contracíclica. Y economías más pequeñas pues tienen que ser procíclicas, que cuando hay una recesión, por un tema de estabilidad financiera, tienes que actuar al revés. En este caso, ante la eventual recesión económica de Rusia, por las sanciones impuestas hasta ahora, por las economías, por el resto de las economías, tiene que acentuar el problema subiendo su tasa de manera tan fuerte, ¿no? Sí. Es totalmente contracíclica. ¿Y qué países pueden gozar de Pues desarrollados que gozan como el Banco Central Europeo, como la Fed, como el Banco de Japón. China también puede hacerlo, porque ya es una magnitud distinta a esa economía, ya es la segunda a nivel mundial, ya tiene un margen, grados de libertad más amplios, y digamos que en términos concretos, pues el Banco Central ruso hizo lo que tuvo que haber hecho, ¿no? En cambio, Turquía es un buen experimento. Lo que no se debe de hacer es ellos, al adoptar una postura al contrario, antípodas, ellos traen un problema de inflación ya grave, que ya es muy grave. Ya los últimos datos de inflación ya indican que andan en más del 50%, o creo que al 80%, no me acuerdo cómo anda, pero sí está muy agudo el problema, que ya te genera problemas sociales muy graves, ¿no? Porque una inflación a los que más pega pues, a los deciles más bajos del ingreso en un país como Turquía, como México, como Rusia, ¿no? Y bueno, siguiendo con la parte de la tasa de interés, si justamente este 20% podría contrarrestar los efectos negativos de la incertidumbre que estamos viviendo,
¿Cómo debería, en ese sentido, una tasa baja, cómo podría influir o sea, como se mencionó el caso de Turquía, ¿no? En el caso de que el Banco Central ruso mantuviera, digamos, su tasa ahorita en la tasa anterior que tenía, que era 9.5%, ¿podrías mencionarnos los efectos drásticos que podría tener en cuanto a la depreciación, en cuanto a la inflación? Es decir, ¿realmente es tan grave que un banco central no reaccione ante estas circunstancias? Seguramente hay detrás un tema de economía política, es un tema de relación del Banco Central con Hacienda. O sea, seguramente el movimiento contraintuitivo que hace Turquía se debe a que ante la necesidad de recursos públicos y seguramente porque tiene un mercado interno de ahorro importante, como nosotros las Afores, y como seguramente es una medida para tapar boquetes fiscales, no sé la circunstancia particular de Turquía, pero yo pienso que el incentivo que tiene ese Banco Central para hacerlo heterodoxia es que quiere hacerse de recursos internos, seguramente del ahorro interno, de los intermediarios financieros internos, que compran deuda ahí a bajo costo, porque con ese nivel de inflación, Turquía tiene niveles de más de 30% negativos en su fondeo, el gobierno turco, por eso lo hace. Rusia tiene un contexto distinto. Como lo dije, es un exportador neto de petróleo y de gas. Entonces, digamos que ahorita el mismo efecto del conflicto que está derivando en una cotización más alta del petróleo está ayudando a sus finanzas públicas y a financiar la guerra. O sea, tiene un contexto distinto. Sí. Turquía yo creo que es una economía más dependiente de flujos externos, pero provenientes del turismo, por ejemplo, o de la manufactura, que no necesariamente se reflejan en la parte del gobierno, de la tesorería. Por lo tanto, para entender estos cambios, es mi conjetura, no lo conozco con claridad, pero para interpretar esos cambios, yo creo que hay que ver el contexto interno y su estructura económica diferente, ¿no? O sea, Rusia hace algo muy prudente, ¿no? Sube su tasa de interés para contener el precio del rublo, pero lo hace porque no requiere el financiamiento que requiere un gobierno como el turco, seguramente, no sé, pero seguramente, por eso pasa eso, ¿no? Claro. Mencionabas hace ratito sobre que Rusia pues es un exportador neto principalmente de petróleo y de gas natural. Recientemente, pues derivado de los efectos económicos para Rusia, se realizaron sanciones por parte de la OTAN y Estados Unidos. Y pues es evidente que como respuesta se podría ver, digamos, que una reducción de las exportaciones de Rusia hacia países de Occidente y Europa. Sí. Pero Putin salió a decir que Rusia pues está bien preparada para hacerle frente a estas sanciones y porque mencionaron que tienen un enorme superávit de cuenta corriente. Y pues también mencionan que han acumulado reservas internacionales históricas en moneda extranjera por 630 mil millones de dólares. Claro. Entonces, Salvador, ¿quién crees que será mayormente afectado entonces? Pues el más afectado al final del día somos nosotros, los países en desarrollo. O sea, este conflicto posiblemente, primero también los rusos, porque van a tener un problema de inflación interna, ¿no? Porque no solamente ellos no solamente ellos exportan, sino que importan también una gran cantidad de bienes y servicios. No sé el tema, por ejemplo, no sé el tema de otros productos que importan los rusos, no conozco la composición de importación y exportación de rusos, pero seguramente en un conflicto de comercio exterior donde hay disrupciones en las importaciones y exportaciones, pierdan las dos partes, ¿no? Ahora, así como la pandemia tuvo un efecto más agudo en los países en desarrollo, en este escenario, el más perjudicados vamos a ser nosotros. O sea, si Rusia, así puso el ejemplo de Turquía, es muy bueno, pero Rusia sí tiene más margen de maniobra. Y además, porque las sanciones no van a conllevar seguramente una interrupción completa de energéticos. Entonces el flujo de recursos van a seguir llegando a Rusia. O sea, sí es un escenario muy catastrófico el que se haga un conflicto entre la OTAN y se declara la guerra.
y Rusia, porque sí tendría que interrumpir el flujo de gas natural. La economía europea se frenaría completamente porque dependen del gas natural y del petróleo también ruso, y esto causaría un desajuste muy grave a nivel internacional. En estas circunstancias todos perderían, todos, pero tu pregunta puntual de quién perdería más, pues son las personas de más bajos ingresos en general a nivel global, porque una primera repercusión va a ser una alza en la inflación en diferentes etapas, ¿no? La primera etapa será en la gasolina, por ejemplo, en el diésel, y si se interrumpe, por ejemplo, el flujo del trigo, que ellos exportan mucho trigo, pues verías un incremento en el precio del pan, por ejemplo, como es sustituto del maíz, no perfecto, pero es un sustituto, pues también el precio del maíz, que ya de por sí está muy caro, tendría que subir de vuelta por la escasez. Sería un efecto dominó en donde perderían en el neto los que siempre pierden en circunstancias de inflación elevada, que son las personas de más bajos ingresos. Y en particular en aquellas naciones en vías de desarrollo o subdesarrolladas, empezando con las naciones de África, ¿no? Sí, pues, estaríamos teniendo un problema de escasez bastante tremendo, claro, principalmente, ¿no? Sí, Entonces claro. eso es lo que haría que pues tuviéramos, digamos, que una inflación importada, por así decirlo, también. Sí. Entonces, Sí. principalmente a los países latinoamericanos en vías de desarrollo, como también en África, que también dependen de ese suministro por vía Sí. Europa, entonces Sí. también estaríamos en esos problemas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, también mencionabas el tema de los fertilizantes. También de Sí. México también pues importa mucho fertilizante, entonces también Sí. estaríamos trayendo inflación por ese lado. Entonces, Sí, y fíjate que la repercusión yo creo que se va a dar ahorita en primavera-verano. Hay regiones en México que cultivan ahorita maíz para el siguiente ciclo de lluvias, sobre todo en el Bajío, en Jalisco, en Chiapas, aquí en Veracruz también. En varios lugares del país se preparan para las siembras. El productor, sobre todo el minifundista, no está bien capitalizado, entonces cuando ve que la urea ya no costaba 6,000 pesos como el año pasado, sino 14,000 pesos, ya decide o sembrar menos, o de plano no sembrar o fertilizar menos, y tendrías que la próxima cosecha de maíz, por ahí en octubre o noviembre, sería más acotada. En adición a la incertidumbre que siempre viven los productores del tema del clima, que llueve o no llueve. Entonces, sí tendría un efecto multianual, ya, ahorita, si no se corrige este problema pronto, porque ya tendríamos efectos microeconómicos muy particulares, ¿no? O sea, empresas privadas que consumen gas natural, por ejemplo, de repente al tener un incremento en el precio, o sea, a pesar de que en México el gas natural es muy peculiar, el mercado del gas natural estaba muy fragmentado, porque no se podía exportar, pero Estados Unidos, a raíz de que empezó a licuarlo y exportarlo a otros países, creo que Qatar también lo hace, de volúmenes ya significativos ya lo hacen, por los precios de repente empezaron a tener una propiedad de que se movían. Antes tenían vida propia, no era como el petróleo, que sí se puede trasladar muy fácil en barcos. Ahora con que se licúan y se mandan por barcos también, como que los precios empiezan a comportarse en sincronía. Entonces, además de los fertilizantes, que sí es un efecto indirecto del encarecimiento del gas natural, porque es el principal insumo para los fertilizantes, el gas natural. Ahora tenemos este tema de que ya no es tanto bloque. O sea, si sube en Rusia y en Europa el precio del gas, seguramente nos va a pegar a nosotros, que importamos de manera neta de Estados Unidos. Entonces ese vínculo o ese canal de influencia externa la tenemos viva, cada vez más viva que nunca. Y ahora con precios tan altos y un tema geopolítico, que era la raíz de por qué exportar gas a Europa de Estados Unidos, pues se va a agudizar, se va a acentuar, se va a incentivar llevar más gas natural licuado a Europa, de tal manera que nuestro mercado de gas natural eventualmente va a depender cada vez más de lo que pasa también en Europa, porque es otro destino del producto. Esto que lleva que, por ejemplo, empresas
que consumen gas natural de repente tengan que experimentar ese aumento en los costos y que repercutan decisiones tales, primero por los precios de venta, porque lo trasladan, y segundo de inversión inclusive, porque tienen menor liquidez. Entonces sí, tiene muchas repercusiones esto, sobre todo a países en vías de desarrollo, y más con temas de países que tenemos déficit energéticos como México, ¿no? Porque dependemos mucho de importar gasolina y de importar gas. Retomando un punto importante que mencionaste, es de que Estados Unidos, en este caso, si le llegara a la Unión Europea realizar un bloqueo comercial muy fuerte a Rusia, tengo dos preguntas. En primera, ¿cómo se beneficiaría Estados Unidos, dado que tendría un mayor mercado? Con la retirada de Rusia va a dejar un gran vacío, ¿no?, en el mercado energético europeo. Sí. Entonces tendría que en su momento voltear a ver a China. Entonces la relación comercial con China se incrementaría. Entonces esa sería la primera. ¿Cómo se beneficiaría Estados Unidos? Y en términos comerciales, Rusia y China, ¿cómo se vería esta relación comercial? ¿Cuál sería la oportunidad de Rusia para exportar a China? Bueno, primero la inversión, la oferta es inelástica del petróleo y del gas. Realmente perderíamos todos. Ni Estados Unidos se beneficiaría. Es probable que se vea un boom en el sector energético de Estados Unidos, porque acuérdate que cuando bajó el precio del petróleo y gas, sobre todo por el tema de la pandemia, muchos proyectos ya no eran rentables de petróleo y gas en Estados Unidos. Entonces abandonaron muchas cuencas productoras cuyos costos eran muy elevados, costos más altos que el precio de venta. Ahora les está costando trabajo reactivarlos, porque tiene un problema muy grave Estados Unidos, que es un mercado laboral que no les da. O sea, no hay personal, ni siquiera tienen choferes. Tienen un problema muy grave de escasez de mano de obra en Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil de una coyuntura como la actual que reactiva de manera automática sus sectores beneficiados, entre comillas, porque no hay condiciones de mercado laboral y de otro tipo, porque también la geología ya llegaron a las cuencas más accesibles de producción de gas y de petróleo, y ya cada vez les cuesta más trabajo, que son lo que ocurre con lo que tradicionalmente ocurre con un recurso no renovable. O sea, esa es la realidad. O sea, Estados Unidos se acabó los hidrocarburos fáciles hace varias décadas, y luego se descubrió la técnica de fracking y les habilitó poder explotar más petróleo y gas, pero también tiene una frontera, tiene un límite. Entonces, Estados Unidos ha llegado a ese límite. Además, tiene cuellos de botella muy graves en el mercado laboral. Entonces, así, si vemos de corto y mediano plazo, esto no beneficia a nadie. Eventualmente va a beneficiar algunas inversiones, la localización, a lo mejor China empieza a importar, pero tampoco hay ductos, o sea, no está fácil porque la integración de gas con China no es tan franca, es muy onerosa, no hay nada, se necesitarán grandes capitales para llevarlos. No sabemos a dónde va a conducir este conflicto, entonces no hay certeza ni para los privados empezar a construir un ducto de las cuencas productoras de Rusia hacia China, porque no hay certezas. Es imponderable lo que puede pasar ahorita. Entonces, sí hay algunos beneficiados en particular, o sea, estoy hablando en general el mundo pierde en el juego de suma, de todo sumando los beneficios y costos, es negativa. Sí hay elementos que se pueden beneficiar, por ejemplo, al sector Pemex en México, seguramente este precio le cae bien, pero también al país en general le perjudica el alza en el costo de la gasolina. Hacienda no puede aplicar el IEPS como se debe, entonces cuando no tienes un IEPS como se debe, la recaudación no es tan buena porque quiere el gobierno mexicano controlar el precio de la gasolina. Ahorita creo que el estímulo fiscal a la gasolina está al completo, no hay margen ya, no están recaudando el IEPS. Entonces, en el neto inclusive de corto plazo, ni a México está beneficiando. O sea, a lo mejor un poquito, no sé, habría que sacar las cuentas, pero no creo que esté beneficiando tampoco a México esta situación. Okay. Y sobre todo por los vínculos indirectos de otros, en temas, por ejemplo, de los fertilizantes, por ejemplo, que ese sí es muy grave. Es muy grave porque es un tema social, independientemente del efecto en cuentas nacionales del PIB.
el tema social es malísimo. Estas son muy malas noticias lo que está pasando. Entonces, podríamos decir que es un escenario muy, muy poco probable en el que Europa corte de la nada el suministro de gas de Rusia, y a su vez Rusia tampoco podría, en dado caso, tener otro mercado tan grande como Europa, ¿no? Sí, si utilizas el cálculo económico no es probable, pero bajo cálculo político hay muchas cosas de por medio. No podemos descartar ese escenario, porque luego ya esa gente mete otras cosas en su cálculo, un tema de credibilidad, un tema de legitimidad, un tema nacionalista, y ya eso a lo mejor desde un punto de vista económico no haría sentido, pero de un punto de vista político haría mucho sentido irse a un conflicto muy grave. Yo no estoy en esa parte, yo no sé de temas internacionales de política, pero pues no hay que descartarlo porque hay otros criterios con que esta gente mide sus decisiones, que a veces, por eso ha ocurrido tantos episodios de guerra, ¿no? A pesar de que económicamente no son nada benéficas, se avientan, ¿no? Porque hay elementos de otra índole que interfieren y que este criterio o esta evaluación económica queda descartada, ¿no? El factor político. El factor político. Okay, nacionalista, cultural, como lo quieras llamar. Pero es plenamente irracional. Sí, claro. Plenamente irracional. Nadie se beneficia. En el neto. Hay ganadores en particular, sí. Algún operador de petróleo en Texas está feliz, está en jauja, porque está exportando petróleo, le está yendo muy bien, financieramente su empresa, sus balances están mejor, pero eso es un tema particular. En el global, en suma, es muy negativo, socialmente y económicamente hablando. Sí, mencionabas que pues es bastante irracional que surja esto de que se deslinden de esa dependencia que tiene pues Rusia con Europa y con Occidente en general, por el tema de la exportación de gas natural y de petróleo, principalmente Europa, porque depende de más del 40% del gas natural que pues importa de Rusia. Sí. Entonces, pues en el corto plazo, digamos que no es para nada viable, pero en un supuesto de que surja por capricho meramente político, sí. ¿Qué crees que pasaría con Europa? ¿Qué alternativas podría llegar a buscar en caso de que, digamos, rompa esa relación comercial por ese lado? Yo creo que es el difícil problema la coordinación a nivel global. Y el político ve más de corto plazo, no de largo plazo. Y lo vemos con la pandemia. Quienes están invirtiendo en infraestructura para producir vacunas son los privados, no los públicos. Vamos a ver qué pasa más hacia adelante, porque todavía estamos en una crisis sanitaria a nivel global. Pero yo creo que la inversión que se va a efectuar en producir vacunas, e investigar en vacunas, no va a ser congruente con lo que lo amerita. O sea, se amerita una seria reflexión de que hay que estar al tanto, porque luego se nos puede venir otra pandemia, ¿no? Sí. Sumamente costosa como la que hemos tenido, en términos de vidas y en términos económicos. Pero bueno, yo no soy pesimista, yo creo que no va a catalizar un esfuerzo congruente con el costo que generó esta pandemia, sino se va a quedar con un esfuerzo menor, porque media un tema de rentabilidad política a veces que no es congruente con la rentabilidad económica de hacer esos esfuerzos y fiscales, y por un cortoplacismo que vivimos actualmente. Entonces, para mí Europa, sí las fuerzas de mercado pueden inducir, que ya lo han hecho, a que dependa energéticamente menos de Rusia, porque hay un esfuerzo de que se exporta, porque hay un mercado que tiene un excedente, que es Estados Unidos, de gas natural, y hay un país que tiene excedente, creo que es Qatar, ¿verdad? Creo que sí, exporta mucho. Entonces, esos esfuerzos sí vienen señalados por las fuerzas del mercado, es muy rentable hacerlo. Es probable que Europa se ponga de acuerdo y reflexione, o Alemania, encabezada por Alemania, un esfuerzo en mayor soberanía energética o diversificación, porque no tienen el gas ellos. Entonces, ya el tema, bajo un argumento ecológico, ellos ya habían impulsado el tema del solar y el tema eólico como inversión. Ante esta realidad que tienen la dependencia de Rusia, es probable que sí pase algo así.
pero yo soy poco optimista de que vaya a generar un esfuerzo congruente con el costo que te trae. Y el costo que trae ahorita es que Rusia te puede chantajear por el tema de la dependencia energética y que tú tengas las manos semi-amarradas, ¿no? Que no puedas ir más allá más que las sanciones que han impuesto. Porque la respuesta de Europa no ha sido tan categórica como amerita este problema, porque es una invasión a otro país posible, y es un país, entre comillas, aliado. No lo han adherido a la OTAN, pero está el proceso, pero no lo adhieren tampoco porque hay un cálculo económico de por medio. Entonces, sí podría acelerar muchas cosas, pero si no pasa hasta ahí, como lo que pasó con Crimea allá, o sea, como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, lo de Crimea se invadió y todo, y hubo sanciones. Algunas sanciones se retiraron, algunas se conformaron, pero no fueron tan agresivas. Es como esto, ¿no? Te pongo sanciones de ciertos bancos, pero no te quito completamente del sistema. No te aíslo del sistema completamente, o sea, no voy tan agresivo porque si yo te cierro los bancos, tú me cierras el gas, pues sí pierdo también muchísimo, ¿no? Políticamente puedo ganar mucho, pero no pierdo porque económicamente sube más el precio del gas o hay escasez de gas, la gente se pone en contra mía y políticamente también sale más costoso hacer esa medida, ¿no? Sí. Bueno, profundizando también en el tema comercial, ¿no? Desde otro ángulo, es de que evidentemente dejar de exportar tanto gas, tanto petróleo, tantas materias primas significaría una reducción en los ingresos públicos de Rusia, del gobierno. Claro. En esa circunstancia, para financiar la guerra, Rusia tendría que optar por endeudarse, ¿no? Acudir a los mercados de deuda. Pero el problema es de que ya no le van a dejar renegociar su deuda y principalmente Estados Unidos ha impuesto restricciones a sus ciudadanos de invertir en el mercado de deuda para financiar a Rusia, y muchos países de Occidente justamente están tomando este camino, ¿no? De no dejar acceder a Rusia a la deuda y poder seguir financiando pues justamente el tema militar. Entonces, en esas circunstancias podríamos decir que el alza de la tasa de interés sería un incentivo para que justamente inversionistas de otros países, sí, claro, accedan a ese mercado de deuda. Claro. Entonces, ¿sí consideras que es un incentivo en este caso, que una opción que tendría Rusia, dado que va a aumentar más su tasa de interés? ¿Otros países podrían ver muy atractivo esa circunstancia o de plano no se arriesgarían? ¿Cómo ves el tema de la deuda? Lo que pasa es que, bueno, no conozco bien cómo están. Yo siempre he creído que es tanto el ahorro financiero a nivel global, hay tanto dinero en el sistema, o sea, que siempre hay grandes fondos de inversiones hay grandes intermediarios financieros con grandes recursos que siempre dejan una parte a capital de riesgo, y esta gente anda buscando dinero, ¿no? Por ejemplo, si tú ves las emisiones de CFE del año pasado, por ahí en mayo hice una emisión muy importante en Estados Unidos y consiguieron una tasa del arribita del 3% en dólares. Entonces tú dirías, pues es una empresa no muy rentable, con serias dudas, y voy a conseguir una lana del 3%, ¿no? O sea, está increíble. Sí. Y te habla de que es un fenómeno muy largo que tardaríamos en describir mucho. Y es que hay un exceso de ahorro a nivel global y permite, por ejemplo, que los bonos basura, por ejemplo, tengan tasas bajas. O sea, bueno, yo digo tasas bajas porque yo tengo uso de razón desde finales de los 80s, y tú ves estas tasas y comparas con los finales de los 80s, claro, algo de los 90s también, pues dices, pues son ridículamente bajas. Y bono chatarra de un dígito pegando del 5%, pues dices, no, ¿dónde está la chatarra, no? Entonces hay mucha liquidez en el sistema. Ajá, de hecho justamente ese también iba por ahí, de que, o sea, existe demasiada liquidez, hay un exceso de liquidez justamente, y si lo comparamos con otros periodos, por ejemplo, con lo de la ley de Volcker, que en estos momentos, pues justamente tenían que tener un ratio de capital pues muy grande, ¿no? En estos momentos, pues básicamente ya eso no preocupa, ¿no? Porque justamente existen grandísimas reservas de dólares principalmente, ¿no? Entonces yo creo que básicamente sería por ahí, ¿no? De que, dado que existe una gran reserva de liquidez, exceso de liquidez,
es probable que Rusia sí pueda financiar su deuda, ¿no? Buscan el rendimiento. La Sí. gente está en busca de rendimiento. O sea, no hay rendimiento. Buscas dónde meter el dinero. Y te ponen Rusia, no comprometes todo tu capital, te dan una buena tasa, pues te vas. De 20. México atrae dinero, ¿no? Pues han visto Sí, las últimas semanas, han dado muchos recursos. A pesar de todo esto, el tipo de cambio ya no está tan mal. Porque ya la tasa es competitiva. Entre comillas, es competitiva, ya es una buena tasa para los estándares globales. En Estados Unidos pues está, no sé cómo está el T20, pero el T10 debe andar en menos de 2% o cercano al 2%. Pues si realmente ves acá una tasa de corto plazo, Sí. que te ofrece esta tasa, pues ya mejor te vienes acá, ¿no? Te vas a Rusia, te vas a Turquía, ¿no? Que sí encuentran algunos inversionistas que no comprometen todo su capital, pero pues una parte de capital de riesgo, pues buscando el yield, ¿no? El beneficio. Están dispuestos a arriesgar con Claro, tal de ganar claro, una gran tasa de claro. interés, ¿no? Y bueno, yo creo que Rusia, Putin, tiene una gran legitimidad interna, gran popularidad. Si apela al discurso nacionalista de la URSS, que hay mucha gente que todavía tiene reminiscencias de cuando la URSS era una superpotencia, pues a lo mejor se encuentra, más que un respaldo económico, también un soporte social en cuanto a que Rusia podría eventualmente dedicar su economía a economía de guerra, su gasto público, descuidando otras áreas, y la sociedad podría aguantar, ¿no? La rusa. Y sí podría aventarse un conflicto largo. Okay, perfecto. Por un tema ya más de índole social y de índole político interno que tiene. No sé cómo está la popularidad ahorita de él, pero siempre he visto que está muy alta, siempre ha estado muy alta. Putin siempre tiene un discurso muy bueno que pega muy bien con su sociedad, y seguramente cuando llama al pueblo a las armas, el pueblo responde porque goza este soporte, ¿no? Incluyendo a sus fuerzas armadas, ¿no? Que las tiene bien convencidas en su proyecto político, y apela a razones que a lo mejor para los rusos sí son justificadas, ¿no? Claro. Como pasó en Crimea, ¿no? Sí. Que hay mucho ruso ahí, casi se habla ruso, y empieza a decir que vas a proteger. Ahorita está criticando al presidente de Ucrania, que es un payaso, que de emitir, está pegándole llegándole al ejército ucraniano a ver si los convence, ¿no? Para un golpe de estado. Pero bueno. Finalmente, sin ser menos importante, ¿qué repercusiones podría tener para México y economías latinoamericanas todos estos efectos económicos que estaría dejando esta invasión de Rusia a Ucrania? Pues el primer impacto es la inflación y todo lo que implica. O sea, seguramente, digamos que el entorno no era propicio para un evento de este tipo, porque la inflación es alta. Y si este conflicto, si no se corrige pronto, pues seguramente se va a empezar a reflejar en la inflación interna de los países en desarrollo, como los de Latinoamérica, como México, y pues va a tener un costo social muy alto. Y como estamos hablando de que estamos en un proceso de ajuste de las tasas de interés de todos los bancos centrales del mundo, porque hay una realidad, que hay una inflación, y que el principal cometido que tienen los bancos centrales es precisamente tratar de atenuar o disminuir, depende del Banco Central, según a su objetivo de inflación, pues llega en el peor momento y puede tener repercusiones no únicamente sociales, sino también financieras, porque elevaría la tasa, tendrías que elevar a lo mejor un poquito más de lo estimado previamente la tasa de interés, y con los consecuencias e impactos en la economía real, tales como la toma de crédito, ¿no? Inhibirla. Sí, y también, por ejemplo, en la parte la parte energética, pues México, como vimos hace unos días, precisamente ayer, llegó el costo del barril mexicano a $105. Sí. Entonces, pues también de una u otra forma, pues también se está beneficiando por ahí el gobierno mexicano con el tema de la entrada de ingresos petroleros. Sí, y por el tema de la escasez que hay ahorita o las expectativas que son las que están jugando principalmente ahorita. Entonces por ahí también podríamos beneficiarnos. ¿Crees que compensaría de alguna manera esta incremento en los ingresos con el tema? No, yo no creo que no, porque también importamos mucha gasolina todavía. Sí, es cierto. Y eso nos pega mucho.
A lo mejor temas regionales muy particulares sí benefician, ¿no? Por ejemplo, algunos proyectos como aquí en Veracruz el Izaqui, que está aquí en Pozamalhuapan, que es muy costoso explotarlo. Obviamente, ante un ingreso previsto mayor al estimado originalmente, te permite realizar más inversiones con mayor intensidad, ¿no? Y te lo hace más viable. No sé cuánto sea el costo unitario de producir un barril ahí, pero seguramente con un precio del barril es ligero además, es de muy buena calidad. Si tienes un precio del barril de más de $100, pues obviamente eso se vuelve más rentable, ¿no? Y posiblemente el tema de la rentabilidad esperada de los proyectos de Pemex, exploración y producción, se vean beneficiadas y posiblemente de manera particular esa área de Pemex se beneficie porque vuelve más, como pues soy muy repetitivo, vuelve más atractivo hacerlo rentable, ¿no? Y financieramente viable hacerlo, pero en el neto no sabemos. Yo no tengo claridad porque sí hay un impacto fiscal, o sea, si tienes un incremento en la gasolina en donde el gobierno quiere atenuarlo a través de dejar de cobrar el IEPS a este producto, pues tienes un impacto hacendario importante, ¿no? Seguramente sí se compensa vía los ingresos petroleros, pero si evaluamos el impacto neto de la economía global, de la economía de México en general, sí es adversa, o sea, yo creo que sí es adversa. Ya es un nivel muy alto. Sí. Sí, la verdad es un tema muy complejo. Yo creo que podremos seguir hablando horas y horas de esto. Claro. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho a Salvador Rodríguez, economista del Banco Con gusto, de México. con gusto. No sé, Salvador, si quieres algo. No, nada, que me encantó el ejercicio, que estoy a la orden. Ojalá sean temas más positivos. Fue muy negativa esta plática y esperemos lo mejor, ¿no? Que el conflicto se resuelva pronto y que quede nada más en un evento como lo de Crimea, ¿no? Pero bueno, es más que una expectativa, es un buen deseo, porque se ha deteriorado en los últimos días cada vez más y yo pensé que iba a quedar acotado. Yo vi esos bombardeos y da pavor a Kiev, entonces agradezco mucho la invitación y espero que no haya complicado un poco más la comprensión del fenómeno, pero con gusto. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Yo soy Kevin Castro. Soy Armando Álvarez. Hasta pronto.